un tipo que convirtió el odio en fama. Se tatuó el 69 en la cara y terminó en la portada de Forbes y se convirtió en la chota más famosa del planeta. Mujeres, fama, dinero, lujos, drama, traiciones. Hermano, esta no es una historia común y si pensabas que lo habías visto todo, prepárate, porque lo que viene es puro fuego. Hermano, hay artistas que vienen del barrio, pero 69 vino de la cárcel. En 2018 lo arrestaron por cargos federales, posesión de armas, crimen organizado y vínculos con pandillas. Lo metieron en una celda de alta seguridad mientras el mundo entero lo señalaba como el artista más polémico del planeta. Mientras otros se apagan en prisión, Tekashi se volvió leyenda. ¿Sabes qué hizo? Se convirtió en el primer rapero en usar el escándalo como gasolina. Desde la cárcel, su nombre seguía siendo tendencia, sus canciones no paraban de sonar, hermano, lo que otros hubieran escondido. Él lo convirtió en parte del show. Aceptó cooperar con la justicia, testificó contra su propia pandilla, y mientras medio mundo lo llamaba chivato, él planeaba su regreso. Y cuando finalmente salió en 2020, no salió escondido. Salió con un maldito videoclip en medio de Nueva York, rodeado de colores, seguridad privada, y una canción llamada Guba, que explotó todo. Número 1 en YouTube. Número 1 en Apple Music, número 1 en las conversaciones de todo el planeta, número maldito 1 en todo. Hermano, 69 no solo volvió para aplastar, y lo hizo con tanto ruido que convirtió cada crítica en billete. Sus temas Trolls con Nicki Minaj, Sasa, Yaya, no eran canciones, eran misiles visuales llenos de color, polémica y diamantes. Ahora sí, hermano, con ese regreso explosivo vinieron los contratos, los millones y el comienzo de un imperio que no entiende de reglas, solo de números, porque Tekashi no hace música para caer bien, hace música para romper internet. Desde su salida de prisión, su canal de YouTube empezó a generar entre $70,000 y $90,000 mensuales solo por visualizaciones. Se estima que su patrimonio tras su vuelta superó los $10 millones en menos de 2 años. Y no necesita caerle bien a nadie. Cada post, cada beef, cada live viral es como imprimir dinero desde el iPhone. Pero lo mejor es que todavía no hemos entrado en el verdadero flexeo, porque si te impresiona lo que genera, espérate a ver en qué lo gasta. Hermano, 69 no vive. 69 flota sobre una nube de escándalos y dinero. Este tipo no solo colecciona casas, colecciona refugios de lujo en distintas partes del mundo. Y cuando digo refugios, no estoy exagerando. Solo su mansión en Florida está valorada en más de $13 millones. Tiene piscina climatizada, gimnasio privado, estudio de grabación, cámaras de seguridad por toda la casa y un sistema de vigilancia que parece sacado de una película de espías. Literalmente, puedes perderte buscando la cocina, pero ahí no se detiene. También ha invertido en propiedades en Nueva York, Los Ángeles y hasta República Dominicana. Se estima que el valor total de sus bienes raíces supera los $38 millones, y eso sin contar su obsesión con las joyas. Hermano, el cuello de Tekashi brilla más que el Times Square a medianoche. Tiene la legendaria cadena del tiburón, una pieza gigante cubierta en diamantes multicolor. Está valorada en más de $750,000. Su cadena de 69, con letras rellenas de piedras arcoíris, es otra locura. Pesa casi 1 kilo y vale más de $900,000 solo en gemas. Y no olvidemos los dientes postizos incrustados con diamantes, que cuestan más que un coche nuevo. Además, su reloj más viral, un Richard Mille bañado en oro rosado, de $750,000, con tantos brillantes que parece que tiene su propia batería solar. Hermano, este tipo tiene tantas joyas que si entra a un detector de metales, el aeropuerto cierra. Y lo mejor es que él mismo lo dice: no soy artista, soy un emperador, porque no compra por necesidad, compra para ser imposible de ignorar. Porque si sus casas brillan, sus novias, sus dramas y sus titulares han hecho colapsar las redes. Primero, su ex más viral, Jade, una relación que fue tan pública como caótica. Ella lo acompañó durante su tiempo en prisión, le tatuó el rostro en el cuerpo y se convirtió en parte del personaje 69, como si fuera una extensión de su marca. Y cuando terminaron, el drama explotó, y como buen incendiario, no se quedó quieto. Después se le vinculó con modelos, influencers, bailarinas. Hermano, Tekashi tiene más titulares amorosos que premios musicales. Pero hubo una relación que rompió el internet, su romance con Yailin, la más viral. Sí, la ex de Anuel. Y como era de esperarse, el mundo colapsó. No era solo una relación, era una provocación global. Videos juntos, joyas, besos, jets, cadenas y hasta videos filtrados chingando bien rico.
Oh sí papi, así como lo oyes. Y todo el mundo viendo eso como si fuera una telenovela en 4K. Pero la locura no se detuvo ahí, porque poco después empezaron a filtrarse videos violentos, gritos, peleas, y el internet se volvió loco. Que si terminaron, que si hubo agresión, que si estaban mal. Hermano, era un caos emocional en tiempo real. Y justo cuando todo parecía que iba a explotar, ¡boom!, sacaron una canción juntos. Sí, todo era marketing. El drama, los gritos, los rumores, todo era parte del maldito show. Una estrategia tan insana que convirtió la polémica en reproducciones, titulares y billetes. Y lo peor o lo mejor, funcionó, porque la gente fue a escucharla como si fueran detectives buscando pistas en cada barra. Hermano, eso no era una pareja. Era una campaña publicitaria con diamantes y autotune. Y lo más loco es que cada vez que aparece con una mujer nueva, las views suben, los comentarios se multiplican y sus canciones vuelven a viralizarse. Literalmente monetiza el caos emocional. Es como si cada beso suyo fuera una estrategia de marketing, porque aunque ya no estén juntos, el drama de ambos sigue generando titulares, contenido y billetes. Hermano, si el amor fuera un NFT, este tipo ya sería millonario en Ethereum. Y si creías que eso era el final del flexeo, prepárate, porque ahora se viene lo más ridículo: los autos y juguetes de lujo que parecen sacados de una caricatura millonaria. Hermano, si 6ix9ine tiene una adicción real, no es el beef ni los tatuajes, son los malditos carros. Este tipo no compra autos, compra Transformers de lujo con matrícula personalizada, Lamborghini Urus completamente modificado, con pintura camaleónica y luces LED que bailan al ritmo del bajo, valorado en más de $400,000. Rolls Royce Wraith con asientos de cuero rojo y cielo estrellado en el techo. Sí, como si estuvieras en el espacio, más de $500,000. McLaren 720S con wrap de arcoiris para combinar con su imagen, más de $300,000 sin contar las modificaciones. Y como buen showman también tiene un jet privado, decorado con su logo en el fuselaje. Sí, hermano, este tipo convierte cualquier vehículo en un parque temático de egocentrismo, y es que para él no se trata solo de moverse, se trata de llegar con ruido, con drama, y que hasta el maldito semáforo te siga en Instagram, porque en su mundo, cada auto no es solo un medio de transporte, es una amenaza visual, y ahí es donde uno se queda pensando: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por ser leyenda? ¿A perder amigos? ¿Dormir con miedo? ¿Vivir rodeado de lujos, pero sin confianza en nadie? Porque sí, 6ix9ine tiene todo: fama, millones, mujeres, joyas, titulares, pero también tiene enemigos, traiciones y un pasado que lo sigue como sombra. Y ahora la pregunta es para ti: si pudieras tener su vida, ¿la querrías? Déjamelo en los comentarios, pero respóndelo en serio, porque no estamos hablando de dinero, estamos hablando de cuánto estás dispuesto a sacrificar por no ser olvidado. Pero YouTube cree que te gustará este video en pantalla, así que asegúrate de verlo si quieres ver estos millonarios exagerados. Y no te olvides de suscribirte al canal, amigo.